en el versículo 7 que nuestros enemigos entrarán por un camino detrás de nosotros. Pero la protección que nos produce la obediencia a la palabra de Dios, escuche esto, gloria a Dios. Él desde el versículo 1 viene diciéndole: todas estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán. Pero me llama la atención porque leímos en Jueces capítulo 6 y estamos viendo cómo los enemigos del pueblo de Dios estaban haciendo de la suya en contra del pueblo. ¿Y qué estaba pasando? Es que hay una promesa que Dios le hizo al pueblo de Dios, y ya no es únicamente para la nación de Israel, ya es para todo aquel que está al servicio del Señor. El Señor le dijo en Deuteronomio 28 desde el versículo 1: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra. No solamente o únicamente es escuchar e impresionarte con lo que estás escuchando, es que lo que tú escuches, tú lo guardes y lo vivas, gloria a Dios. Entonces hay cuando el favor, la bendición de Dios se va a conectar con tu vida, porque está claro, Él le dice: va a acontecer que si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová su Dios para guardarla y ponerla por obra, dice, vendrán sobre ustedes. Note que no dice que tendremos la necesidad de salir a buscar bendición. El hecho de nosotros mantenernos obedientes a la palabra de Dios nos va a garantizar el favor de Dios. Y cuando hablamos del favor de Dios, está incluido, gloria al Señor, tus necesidades. Bendecido sea Dios. Entonces, únicamente, ¿cuál es el deber nuestro? Escuchar la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra. Pero en el versículo 7 dice algo que se une a lo que leímos de Jueces capítulo 6. Es que en el versículo 7 dice claramente: tus enemigos vendrán detrás de ti por un camino. Gloria a Dios. Note la promesa de Dios, lo que nos garantiza el Señor. Únicamente si nosotros nos mantenemos firmes obedeciendo la palabra de Dios. El favor de Dios es activado en nuestra vida por medio de la obediencia a su palabra. Miren, me lo puede profetizar quien me profetice, me puede tocar quien me toque. Si no estoy obedeciendo la palabra de Dios, no hay activación del poder de Dios y el favor de Dios en mi vida. Lo que va a conectarme con el favor de Dios es la obediencia a su palabra. Amén. Con las promesas del Señor es la obediencia a la palabra y mandamientos del Señor. Note, Él dijo: tus enemigos, en el versículo 7 del capítulo 28 de Deuteronomio, vendrán detrás de ti por un camino, y le dice, pero por 7 caminos ellos saldrán huyendo. Oh, gloria a Dios. Oiga la garantía que le está ofreciendo el Señor. No tienen que hacer mucho, andar con 5 espadas enganchadas, con 200,000 o 300,000 soldados. No, únicamente tienen que someterse a la palabra de Dios, y Dios le garantiza su respaldo por completo. Se levantarán tus enemigos en tu contra y vendrán detrás de ti por un camino, pero van a encontrar 7 para salir huyendo de ti. Ahora, en Jueces capítulo 6 hay una razón fundamental por la cual los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente estaban entrando a la nación de Israel y haciendo de la suya con los frutos que habían en aquel lugar y también con los animales. Gloria a Dios. ¿Qué aconteció? Hubo desobediencia, y la desobediencia es una puerta que se abre y le otorga legalidad y acceso al enemigo en lo tuyo. Gloria a Dios. Sépalo, cada vez que el pueblo desobedeció, el enemigo encontraba una puerta abierta. La desobediencia es una llave que abre la puerta para otorgarle acceso al enemigo y darle legalidad. Ellos tenían legalidad en contra de los frutos de la nación de Israel, porque habían, dice la Biblia en el versículo 1 en adelante, hicieron lo malo delante del Señor. ¿Qué hicieron? Desobedecieron los mandamientos de Dios, y esto le abrió puerta al enemigo, le otorgó legalidad. Y note algo interesante a notar en este narrativo.
negativa. La Biblia dice que los amalecitas y los madianitas y los hijos del oriente, oiga cuál era el único propósito u objetivo de entrar a la nación de Israel. Dice que los hijos del Señor, la casa de Israel, dice que se hacían cuevas en cavernas, en los montes, para cuando los frutos que ellos cosechaban iban y lo escondían. Oh, gloria a Dios. Buscaban lugares fortificados para esconder sus frutos. Es decir, no estaban contando con el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, porque ellos estaban en desobediencia. Oh, gloria a Dios. Y yo no puedo pensar que yo, caminando contrario a los designios del Señor, yo voy a clamar y Dios me va a responder. No, la palabra dice que Dios honra a quienes le honran. Gloria a Dios. Si estoy respetando sus leyes y sus mandamientos, tengo el permiso de clamar con libertad y poder contar con respuesta de parte de Dios favorable para con mi vida. ¿Qué aconteció? Los hijos de Israel estaban haciendo cuevas y escondiendo sus frutos. ¿Era porque Dios era malo? No, era porque ellos habían pecado, habían desobedecido a los mandamientos del Señor. Y la promesa que Dios le dijo en Deuteronomio 28:7 fue: si ustedes escuchan mi palabra, la oyen, la guardan y la ponen por obra, sus enemigos vendrán por un camino. Observó la promesa. Hay una condición para contar con el favor absoluto de Dios. ¿Cuál es? Obedecer sus mandamientos. Dios se siente con el compromiso, oh gloria a Dios, de respaldarte independientemente cualquiera sea tu momento, tu persecución o tu situación. La Biblia dice, gloria al Señor, que ellos hacían cuevas, escondían sus alimentos. Pero mire, el único propósito de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, cuando ellos llegaban, el pueblo de Israel se escondía. Gloria a Dios, porque no estaba Dios en medio de ellos. Y el único espíritu que nos da la fortaleza y el valor para enfrentar al enemigo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Con tal, mire hermano, de que nosotros podamos entender de que en el Señor nosotros contamos con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier tipo de situación que Dios permita que llegue a nuestras vidas. Sí, los israelitas ya no tenían esto, porque habían desobedecido los mandamientos del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los amalecitas, madianitas y los hijos del oriente entraban, y oigan la palabra que llamó poderosamente mi atención, y destruían. No se comían los alimentos de los israelitas. No se comían las vacas, las ovejas. Ellos no se la comían. Únicamente entraban con el objetivo, el propósito de destruir, gloria a Dios, todo cuanto le pertenecía a quienes, a los israelitas. Ahora, ¿qué era lo que le daba esa legalidad a ellos de entrar? Su desobediencia, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando entra a un hogar que está en contra de los principios del Señor? Destruir. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, se va a pique el matrimonio. Cuando estamos en desobediencia, tomamos nuestras propias decisiones y ya no somos guiados por el Espíritu. Y cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones, vivimos una vida de fracaso en fracaso. Mírenlo a ellos, estaban tomando sus propias decisiones y en vez de clamar a Dios, se hacían cavernas, y como quiera sus enemigos lo estaban maltratando. Gloria a Dios. En vez de clamar a Dios, buscaron lugares en donde esconder sus alimentos, y como quiera sus enemigos lo seguían maltratando. Oh, gloria a Dios. Pero cuando entendieron que la solución no estaba en las cavernas, sino en el Dios el cual lo había sacado de Egipto, entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces clamaron al Señor cuando entendieron que esconder sus alimentos no era lo que le iba a salvaguardar lo que ellos producían. Ellos entendieron que su cobertura ya no venía de sus habilidades y los lugares fortificados que ellos habían creado, sino de la protección del Dios del cielo. Es que la Biblia
Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, gloria a Dios. Y este es el resultado de nosotros obedecer los mandamientos del Señor. Podemos contar absoluta, total y plenamente, oh, gloria a Dios, con el favor de Dios para nuestras vidas. A su nombre sea la gloria.